Recibo un cordial saludo de parte de quien les habla. Mi nombre es Jesús Arroyo, de Física 1-4. Nuestro tema del proyecto de aula es la realización del cálculo de consumo mensual de energía eléctrica de un mes en la vivienda número 2 del barrio Sociovivienda 1 y la reducción de sus costos, que está conformado por Aragundi Pérez y Valeria, Alay Rodríguez y Arixa de Los Ángeles, Arana Suárez Luber Emilio, Arroyo Vega Jesús Enrique y Arroyo Villamar Heidi Julián. A continuación, mi compañera Heidi le va a seguir demostrando lo del capítulo 1. El problema. ¿Es posible un posible ahorro mínimo en un hogar de Guayaquil? Planteamiento del problema. En esta investigación se dará a conocer a detalle el consumo mensual de energía eléctrica de un mes de la vivienda número 2 del barrio Sociovivienda 1, basado en la estadística e índices empleando los diferentes recursos que los estudiantes tienen a su alcance. El consumo es un proceso complejo que cuenta con múltiples elementos relacionados entre sí. Tomando en cuenta los números de habitantes y la cantidad de electrodomésticos, y saber cuál es el consumo y por qué se produce, que se puedan tomar medidas para reducir sus costos en la tarifa de la planilla eléctrica, mejorando así la gestación de gastos del hogar antes mencionado. Formulación del problema. ¿Cómo podríamos hacer para que toda la casa tenga un ahorro de energía? Justificación. Llevamos a cabo estos análisis investigativos para comprender y dar a conocer de qué manera se lleva a cabo el consumo de energía en el hogar, ya que muchas personas desconocen el porqué de los precios que se ven reflejados en el consumo mensual de su planilla, y también que conozcan las maneras que pueden ahorrar para que reduzcan gastos innecesarios. Objetivos. Objetivo general. Explicar el consumo de energía eléctrica de un hogar. Objetivos específicos. Primero, analizar las cifras y gráficos de consumo de energía. Segundo, calcular el consumo de energía eléctrica. Tercero, examinar que otros datos sean partes del valor del consumo de energía eléctrica. Cuarto, considerar las acciones que se toman para el aumento o disminución de energía eléctrica. Y quinto, sugerir acciones para el ahorro de consumo eléctrico. Fundamentación teórica. La energía o electricidad es la energía que se origina de la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos determinados
cuando se pone en contacto mediante una transmisión eléctrica. El contacto provoca una corriente eléctrica que consiste en una transmisión de cargas negativas llamadas como electrones a través de un material propicio para ello, como suelen ser los metales, desde los puntos de su generación o almacenamiento hasta el punto de consumo. Usualmente la energía eléctrica es convertida en forma de energía lumínica, mecánica o térmica. Los tipos de energía estática es la electricidad producida por la fricción de dos cuerpos sutiles al cargarse eléctricamente, por ejemplo, al frotar un peine con un pañuelo o al acercar el brazo que ha sido frotado en la pantalla de un televisor antiguo. La dinámica de la electricidad que se genera por el flujo de la corriente eléctrica, por ejemplo, el enchufe de una pared. La electromagnética es la electricidad que se genera los campos electromagnéticos, por ejemplo, el electroimán. ¿Para qué sirve la energía eléctrica? Como todo tipo de energía eléctrica tiene la capacidad de transformarse con otras formas de energía, por lo que es un recurso sumamente versátil. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? Existen diversas formas de generar energía eléctrica en procesos que normalmente se lleva a cabo en una central eléctrica o en pequeñas cantidades de dispositivos especializados. ¿Qué es un medidor eléctrico digital? Un medidor inteligente o controlador es un tipo de contador avanzado de electricidad, betiométrico, agua, de gas natural, que calcula el consumo o producción de una forma más detallada con los contadores convencionales. Los tipos de medidores son medidores analógicos y medidores digitales. Se observará todo a domicilio. Por ello obtenemos información sobre los costos de planilla. En los meses anteriores utilizaremos cámara para capturar las fotografías de los elementos electrónicos de dicha familia. El esquema general del proyecto es las mediciones de voltaje, corriente de potencia y energía consumida. Estas mediciones se comparan y se contrastan con los valores medidos por los instrumentos, patronos para la validación de los valores y voltaje de corriente. Se dispone en 3 instrumentos: los multímetros Bucle en 189, con el cual se mide el voltaje de una pinza amperométrica para medir la corriente de un analizador monosápico, Proba WM-02, en el cual entrega los valores de voltaje de corriente de potencia instantánea. Se realiza la prueba de medición de voltaje con diferentes cantidades de tensión. Para lograr esto se utiliza en la fuente de voltaje AC variable. Se toma como rango de valores aprendido entre 100 y 130 volteos. Se tomarán 3 medidas del punto bajo a la misma condición para poder tener datos precisos y exactos del sistema de la medición de voltaje. Los recursos de la construcción las cámaras digitales, medidor individual, planilla de luz, domicilio, calculadora, cuaderno, bolígrafo, lápiz y borrador. Los procedimientos de todo este proceso, la presión podemos definir como la descripción de los valores definidos en repetidas mediciones, es decir, cuántas medidas diferentes nos entrega con la misma cantidad de medidas varias veces de bajas condiciones similares. La precisión se calcula mediante la desviación estándar de los valores medidos. Preguntas de investigación. Lo antes planteado exige hacer un análisis del comportamiento del consumo eléctrico con el propósito de recomendar estrategias con visión prospectiva, no solo en este hogar, sino también en los demás hogares de la ciudad de Guayaquil. Considerando lo anteriormente expuesto, se plantean las siguientes interrogantes.
¿Cuál es el consumo en el periodo de enero del 2019 a enero del 2020? ¿Qué otros factores intervienen en el consumo de energía eléctrica? ¿Qué gráficos se utilizan para representar el consumo de energía? ¿De qué manera aumenta el consumo de energía? ¿De qué manera disminuye el consumo de energía? ¿Y cómo puede afectar a la familia del hogar una alta tarifa de energía eléctrica? ¿Qué se puede hacer para ahorrar energía eléctrica? Ítem número 6, tenemos el alcance del preproyecto. Este proyecto presenta efectuar la realización de un cálculo de energía consumida en el mes de una vivienda. Por lo tanto, se sugieren soluciones y recomendaciones necesarias para evitar elevados desembolsos cada mes. Se analizará cada uno de los artefactos utilizados para diagnosticar su alto o bajo uso de consumo eléctrico. Ítem número 8, recursos de construcción. Tenemos cámaras digitales, medidor individual, planilla de luz, calculadora, cuaderno, bolígrafo, lápiz y borrador. Ítem número 9, tenemos el costo de elaboración. No debe sobrepasar los $30. Tenemos cámaras digitales, su precio unitario es 0, su precio total 0. Medidor individual, tenemos lo que es precio total $22. Calculadora, precio unitario 5,60, precio total 5,60. Bolígrafos, tenemos la cantidad de 2 bolígrafos, precio unitario 35 centavos, precio total 70 centavos. Lápiz, 15 centavos, precio total 15 centavos. Borrador, precio unitario 10 centavos, precio total 10 centavos. Costo de elaboración 28,55, lo que sí procede porque no pasa de los $30. Bueno, como tenemos aquí, es la parte número 7 del proyecto, que es la propuesta, que dice que la presente investigación tiene como finalidad mejorar la calidad de consumo de energía eléctrica, además de proponer alternativas de solución para la reducción de costos de consumo mensual en una vivienda, teniendo en cuenta los diferentes factores que se incluyen en el consumo. Uno de los microondas, que se podría afirmar con toda seguridad que hoy en día la gran parte de los hogares cuenta con un horno de microondas. La mayoría de los usuarios no les preocupa su eficiencia en operación. Sin embargo, es interesante aprender cómo funciona el horno de microondas y aplicar parte de la teoría expuesta dentro de este proyecto. Primero, algunos comentarios generales: que la mayoría de los hornos de microondas cuentan con una capacidad de 500 a 1200 watts a una frecuencia de 2.45 GHz, casi 2.500 millones de ciclos por segundo, comparado a los 60 ciclos por segundo de voltaje que toma la corriente doméstica común. El calentamiento ocurre porque se hace una de las moléculas de agua en los alimentos vibren a una frecuencia tan alta de la fricción de las moléculas vecinas que provoca el efecto de calentamiento. Como la alta frecuencia de vibración es la que calienta los alimentos, no es necesario que el material sea conductor de la electricidad. Sin embargo, cualquier metal colocado en el microondas puede actuar como una antena, sobre todo si tiene algunos puntos o bordes afilados que atraen la energía del microondas y alcanzarán temperaturas muy elevadas. Para calentar alimentos en un horno de microondas puede usarse cualquier recipiente con un bajo contenido de humedad. Debido a que este requerimiento, los fabricantes han desarrollado una amplia línea de utensilios de cocina para el microondas con una corriente de humedad muy baja, pero aún así se introducen en un horno durante más o menos un minuto. Se calientan. Podría ser que la humedad presente en el aire que se adhiere a la superficie de cada uno, o quizás por el plomo utilizado en el cristal de buena calidad. En todo caso, los microondas solo deben usarse para preparar alimentos, no fueron diseñados como secadores o evaporadores. Luego tenemos el cableado doméstico. Varias facetas del cableado doméstico pueden analizarse sin examinar sus conexiones físicas. En los siguientes capítulos se proporcionará una cobertura adicional para que desarrolle una comprensión fundamental sólida del sistema de cableado doméstico por completo. Al menos obtendrá un conocimiento que le permitirá responder preguntas que deben ser capaz de responderlas como un estudiante dentro de este campo, que es la física. La especificación que define todo el sistema es la corriente máxima que puede ser extraída de las líneas eléctricas.
puesto que el voltaje se mantiene fijo a 120 voltios o 240 voltios. En algunas ocasiones son a 208 voltios. En la mayoría de casas antiguas con sistemas de calefacción no eléctricos, la norma es un servicio de 100 amperios. En la actualidad, en los sistemas eléctricos que se están volviendo cosa de todos los días en el hogar, muchas personas están optando por el servicio de 200 amperios, aun cuando no se cuente con calefacción eléctrica. Un servicio de 100 amperios especifica que la corriente máxima que se puede extraer en las líneas de energía eléctrica al interior de una casa son 100 amperios, utilizando el voltaje nominal de línea a línea de la corriente del servicio completo. Bien, aquí llegamos a las conclusiones. Como conclusión, es importante ahorrar energía, no solo para ayudar a uno mismo en lo económico, sino también ayudar al país ahorrando la energía eléctrica, ya que se puede notar que es posible ahorrar energía en la mayoría de viviendas de una forma no excesivamente costosa, y en la mayoría de casos este ahorro es energía, supone un ahorro económico, ya que en la mayoría de casos el ahorro supera los costes en un plazo de amortización no muy amplio. En este proyecto se describen las opciones de mejora en eficiencia energética y en las instalaciones de energía alternativas. Y se propone un método para llevar a cabo estas aplicaciones. Sería objeto de otros proyectos posteriores diseñar un método similar para otro tipo de construcciones, ya pueden ser hospitales, oficinas, universidades, etc. A su vez, el detalle de cada tipo de aplicación. Las recomendaciones: tenemos que ahorrar energía en casa. Es posible y más fácil de lo que parece. Para ello tenemos que desarrollar ciertos hábitos para poder ahorrar la energía. Como recomendación principal con el proyecto es que se disminuya el uso del aire acondicionado y el tiempo que se esté usando esto, que también puede cambiar el uso de la energía y así poder ahorrar un poco de dinero cuando ya nos venga la planilla. Esto es todo y gracias.